Bienvenidos todos. El día de hoy, Gibran y un servidor les hemos preparado una agenda para llevarlos de forma didáctica sobre la explicación de qué trata esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República y que quiere cambiar la forma de operar el mercado de energía, ¿no? Y el cual pues desde diciembre de 2013 pues tiene una estructura, una forma con mucha participación de privados y cómo se plantean estos cambios y qué es lo que tiene que tomar en cuenta la industria para afrontar la reforma de ser aprobada, ¿no? De tal forma, platicaremos cuál es la situación actual del mercado, cuáles son los puntos esenciales de la reforma, el estatus de la aprobación, aquellos medios de defensa que pueden existir para los diferentes jugadores del mercado eléctrico y también las acciones preventivas que la industria pues tiene que considerar, ¿no? En la primera parte de la situación actual, aquí hay que recordar que desde diciembre de 2013 se aprobó por una reforma constitucional que se le llama la reforma energética, en la cual se pasó a un mercado totalmente abierto, ¿no? Antes de 2013 ya había participación de privados, pero era una participación excepcional. Era una participación excepcional, sobre todo donde existían contratos para generar energía eléctrica por parte de grandes grupos industriales y los cuales bajo una figura de la ley del servicio público de la industria eléctrica les permitían generar y entregar esa energía eléctrica a socios parte de un mismo grupo societario, ¿no? Esas son las sociedades de autoabastecimiento. Sin embargo, con la reforma constitucional, pues se abre el mercado totalmente para que cualquier persona que obtuviera los permisos de generación pudiera producir energía y otras personas que obtuvieran los permisos de comercialización pudieran vender esa energía. Lo único que retuvo, conforme a la reforma de 2013, lo único que retuvo el Estado era la red de transmisión y distribución. Esto es, el transporte de la energía, de transporte de larga distancia, que es la transmisión, y el transporte de corta distancia, que es el que ya nos llega a nuestras localidades, a nuestras casas, es la distribución. Eso sí se lo reservó el Estado y esa actividad estratégica la viene realizando a través del SENACE, ¿no? Que es un órgano técnico. Algo muy interesante es que hoy por hoy la energía no puede ser almacenada y esto va a ser muy importante para entender que la energía que se produce tiene que consumir al momento, de lo contrario pues se pierde, ¿no? Se pierde y no puede ser almacenada. En un futuro se podrá realizar el almacenamiento, pero hoy por hoy la tecnología que existe para esa situación es escasa, ¿no? Y este presupuesto es muy importante para lo que vamos a platicar. También algo que ha estado mucho en el debate es si este es un ataque contra los privados o contra la energía renovable. Y aquí hay que tomar en cuenta que la energía renovable tiene ciertas características que argumenta el gobierno, que argumenta el Estado, por las cuales busca eliminar o no dejar todo el sistema eléctrico nacional depender de la energía renovable, porque señala que la energía renovable es irregular y que es intermitente, ¿no? ¿Por qué es irregular e intermitente? Señala que porque los paneles solares pues solamente están generando energía durante las horas en que hay sol y los parques eólicos funcionan solamente cuando hay viento, ¿no? Entonces, de ahí deriva el argumento que en la medida que exista demasiada energía renovable, pues se pone en riesgo el sistema eléctrico nacional. También otro punto, otra premisa de la controversia energética que vamos a desarrollar el día de hoy es que las plantas actuales de CFE se encuentran en mal estado. Hay muchísimas termoeléctricas
pero también hay hidroeléctricas, que esas se consideran como energía limpia, y también nucleares, que también se considera como energía limpia, pero solamente hay una, ¿no? Pero en su gran mayoría hay termoeléctricas que operan con carbón o con otro combustible fósil, que es el gas natural. También señalar que México pues ha celebrado compromisos internacionales en materia ambiental, los cuales van a ser relevantes para este análisis del día de hoy. Tomando en cuenta la reforma energética y que desde antes de la reforma energética ya había pues ciertas empresas privadas autorizadas para generar y entregar energía, podemos ver que el mercado actual que existe en el 2021 es CFE, que comercializa energía en el sector de suministro básico, sigue siendo el único CFE, ¿no? Entonces, en nuestras casas, en la pequeña industria, sigue siendo CFE el que está entregando y comerciando la energía. Por otra parte, encontramos un sector donde hay más demanda de energía y un sector más especializado, donde aquellos que entraron antes de 2013 pueden ser miembros o socios en una sociedad de autoabastecimiento de la ley anterior. Estos se llaman contratos legados y están adquiriendo energía a través de estas sociedades de autoabastecimiento. Estos al rato vamos a platicar de ellos, que son muy criticados y uno de los objetivos principales de la reforma a eliminarse. Por otra parte, están industriales que compran energía en el mercado eléctrico mayorista. Este mercado eléctrico mayorista se crea a partir de la reforma de 2013 y es donde empresas pueden adquirir energía de generadores y comercializadores privados, y hay una figura de suministrador calificado, ¿no? Aquí sí hay más de 20 empresas privadas que pueden comercializar esta energía y que realizan ofertas a la industria, y los adquirentes industriales pueden elegir cuál es la mejor postura para comprar la energía. Por otra parte, existe la figura de abastecimiento aislado. Esta figura se crea en la nueva ley, y es cuando tú tienes una instalación y ahí generas energía, y como no es necesaria un transporte de la energía, porque la infraestructura eléctrica está al lado de la industria que va a utilizar esa energía, no es necesario conectarlo a la red, sino simplemente la energía se produce y se consume in situ, ¿no? Esa figura de abastecimiento aislado está regulada en la nueva ley, y creo que es muy útil como una opción de lo que puede pasar para las empresas que pudieran ser afectadas por la reforma, ¿no? Por otra parte, tenemos la figura de generación distribuida. Estos son los pequeños paneles que existen en ciertas industrias, y hablamos de pequeña generación porque es menor a 0.5 megawatts, ¿no? Es una actividad poco regulada, es una actividad que no requiere permiso, pero sin embargo, pues la demanda que puede satisfacer es muy poca, ¿no? Pero es útil para cierto sector industrial, ¿no? Por otra parte, tenemos también productores independientes de energía, que ellos nacieron con la ley anterior, nacieron antes de 2013, y hay grandes plantas que operan a través de este mecanismo y que comercializan la energía a CFE, ¿no? Y también recordar que antes de pasar la palabra a Gibran, recordar que hoy por hoy, conforme a la reforma de 2013, el despacho eléctrico, que es algo muy relevante, la forma en que entra la energía en el sistema es con base en un sistema de despacho económico, es decir, la energía cuyo costo de producción es la más económica, la más barata, es la primera en entrar al sistema y la primera en comercializarse. Conforme a las reglas actuales, la energía renovable, la eólica y fotovoltaica, como no requiere de un insumo, como puede ser un combustible fósil, es de energía más barata. De esta forma, es la primera en ser despachada. Entonces, esta figura de despacho económico es muy relevante, y al rato vamos a repasar más sobre este concepto, ¿no? Con esas premisas
básicas. Me gustaría pasar la palabra a Gibran para que nos platique de esta controversia, ¿no? Adelante, Gracias, Gibran. Gerardo. Gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos. Como ustedes recordarán, a principios del año ya comenzaban los atisbos de esta que hoy se ha convertido en una reforma constitucional. Inicialmente se trataba meramente de una reforma legal y que también incluía la emisión de ciertos acuerdos o actos administrativos que en términos generales tenían algunos ejes específicos. Por ejemplo, la cancelación de las subastas, ¿no? Con motivo del criterio del despacho eléctrico, pues ya no era la energía más barata en el mercado eléctrico mayorista la que se iba a adquirir por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sino que, y de los grandes consumidores, sino que ahora pues se cancela las subastas y ahora será un criterio de confiabilidad el que hará elegir a quién habrá de suministrar la energía o vender esa energía que están generando, y ya dejando de lado pues estos criterios que decía Gerardo de economía como fundamento para determinar qué suministrador, qué generador iba a inyectar esa energía al sistema eléctrico nacional. Por otra parte, tenemos el antecedente de los CESLs, que son los certificados de energía limpia, que eran certificados que las empresas generadoras nuevas de electricidad podrían lucrar e incluso podían comercializar entre quienes no alcanzaran las cuotas de energía limpia. Había un proyecto y hay un compromiso de nuestro país en términos de un acuerdo de París, en virtud del cual para el 2024 se tendría que estar generando un porcentaje determinado de electricidad de manera limpia, y para aquellos consumidores y generadores que no estuviesen utilizando esa energía limpia, pues que había la posibilidad de adquirir estos certificados de quienes los estaban generando por estar produciendo energía limpia. Bueno, pues eso también ya se veía el atisbo de su cancelación, que al final de cuentas habría de concluir en la reforma eléctrica, que fue materia de diversas acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicios de amparo, de los cuales ya platicaremos adelante. En términos generales también, el SENACE, que es este organismo que se encarga de distribuir, de medir y de estar monitoreando la red eléctrica, es la empresa que con base en criterios, como decíamos, de economía y de necesidad, habría de recibir o de ordenar cómo se iba a hacer el despacho específico, pero con motivo de justamente de la emergencia sanitaria COVID empezaron a emitirse ciertas disposiciones administrativas de carácter general que apuntaban a que solamente se recibiría la energía de los generadores que garantizaran cierta confiabilidad, ¿no? Todo esto, como decíamos, reflejado en la reforma de la ley de la industria eléctrica, que ha sido materia de múltiples controversias y procedimientos judiciales. Vamos a pasar a la siguiente, Gerardo, por favor. Gracias. Y en términos generales, ¿cuáles son los argumentos estatales para llegar a estos planteamientos y suprimir esto que es la implementación o el cumplimiento de la reforma constitucional del 2013 de la que hablaba Gerardo? Pues primero, que había un subsidio, ¿no?, para las empresas que operaban a través de figuras de autoabastecimiento. Recordar simplemente que el autoabastecimiento es una empresa que tiene un permiso de generar su propia energía, pero que a través de ciertas autorizaciones que fue dando la propia autoridad se permitía ir sumando socios que también se beneficiaban de esa energía generada por la empresa de la que eran accionistas, al amparo y con el permiso de las autoridades específicas. Y el tema es que como la transmisión, como decía Gerardo, la transmisión y la distribución no forman parte de las actividades que podían realizar los particulares y en específico esos generadores, lo que se decía es que se estaban beneficiando indebidamente o que estaban recibiendo subsidios. Nótese también que cuando un socio
de una empresa generadora de energía a través del autoabastecimiento recibe la energía que genera la empresa a la que es accionista, pues lo hace a través del, déjenme decirles, del cableado de la CFE y paga una cantidad específica con motivo de ese servicio. Bueno, pues no obstante ello, se consideró que el precio que estaban pagando estas empresas estaba subsidiado y en esa manera y en esa medida pues estaba beneficiando indebidamente a estos autogeneradores. Por lo mismo, se señaló que si bien el autoabastecimiento estaba pensado para que una empresa pudiera generar la energía que iba a consumir o sus accionistas o sus socios comerciales, bueno, pues lo que se argumentaba aquí es que muchos, sin ser desde un punto de vista práctico efectivamente socios, se habían incorporado a este sistema de autoabastecimiento con la única finalidad de beneficiarse de las lagunas que pudiera estar permitiendo la ley, ¿no? Y en ese sentido también lo que sucedió es que hubo una gran cantidad de generadores, ¿no?, que pudieron haber sobre ofertado en el mercado y eso dejar en desventaja a empresas como pudiera ser la propia CFE, quien pues conservaba sus métodos o sus medios de generación, sus recursos de generación en muchos casos de manera obsoleta, ¿no? Y luego finalmente, pues otro argumento que se hizo valer en incontables ocasiones es que las energías renovables, como pudiera ser el uso de aerogeneradores o generadores eólicos, pues son intermitentes porque el viento suficiente para generar esta electricidad, pues no siempre está en su mejor potencia, déjenme llamarle así, de manera tal que pues las fluctuaciones naturales de este viento pues hacían supuestamente inestable el suministro de esta energía. Aquí simplemente habría que decir que si bien hay una cierta intermitencia en este sistema, para eso existen también los otros sistemas de generación de electricidad que, estando conectados a la red, permitían tener lo mejor de los dos mundos, aprovechar los recursos naturales gratuitos, sin insumos, como decía Gerardo, cuando están disponibles, y luego utilizar las energías o los sistemas de generación que no dependen de estos elementos climáticos, pues en el momento en el que estas energías no están disponibles, ¿no? Estás en mute, Gerardo. Gracias. Ahora, todas estas medidas administrativas y leyes que comentó Gibran, sin duda han sido combatidas tanto por generadores privados, por organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y otras partes de la sociedad civil, también incluso por la Comisión Federal de Competencia y por entidades federativas como Jalisco o Tamaulipas, han promovido juicios de amparo o controversias constitucionales. A lo largo del tiempo, por ejemplo, la Suprema Corte a principios de este año emitió una sentencia en contra de la política de confiabilidad y también cuando se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica, se otorgaron muchas suspensiones para que la ley no entrara en vigor en su plenitud y no se cancelaran, no se revocaran permisos, ¿no? Sin embargo, también lo que ha sucedido en las últimas semanas es que ya los tribunales colegiados, que son los tribunales de segunda instancia que revisan el trabajo de los de primera instancia, de los jueces de distrito, han señalado que la reforma a la ley de la industria eléctrica no es una ley autoaplicativa, no es una ley que por su propia entrada en vigor cause perjuicio a los particulares y por lo tanto está desechando las demandas de amparo. Entonces también ahí como abogados hay una situación bien interesante en la cual pues todas las demandas van a terminar siendo desechadas, ¿no? Entonces aquí ha habido como pues, bandazos, ¿no? Por una parte el Poder Judicial tomado la bandera de proteger a la industria privada generadora de energía, pero al menos en últimas semanas, con un argumento técnico legal, pues están señalando que no es el momento para impugnar la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no?
Entonces es muy interesante ese debate. Ahora, ya entrando en materia de lo que es la reforma constitucional, o sea, como hemos visto, toda esta controversia energética empezó con ataques, primero ataques de acuerdos administrativos, es decir, que no pasan por el Congreso. Después vino una reforma a la ley de la industria eléctrica, que también fue impugnada, y ahora lo que se pretende es una reforma a la Constitución, es decir, a la norma fundamental de México que regula pues todas las demás leyes, ¿no? La norma que está jerárquicamente hasta el punto máximo de nuestro sistema. Y el primer punto es que se busca eliminar el libre mercado, ¿no? Y esto, al señalar que la generación de electricidad es una actividad estratégica, se regresa al texto que existía antes de 2013, ¿no? En 2013 se eliminó que la energía era una actividad estratégica, solo se retuvo para transmisión y distribución, pero si se pone el texto en la Constitución de que la electricidad es una actividad estratégica, entonces eso significa volver a tener el monopolio por parte del Estado. Sucede también que se señala que la CFE va a comercializar el 54% de la energía que se produzca. Y solamente el resto, es decir, un 46%, va a ser participación de privados. Con esto claramente pues se elimina un régimen de competencia como actualmente lo prevé la Constitución. También señala que las empresas que hoy por hoy dejaron de ser paraestatales y se llaman empresas que tienen un gobierno corporativo y que tienen una administración más enfocada a como opera una empresa privada, vuelven a ser empresas paraestatales, ¿no? Con lo cual pues gozan de toda la protección que les pueda dar la ley, ¿no? Y también destruye el despacho económico, esta figura que hemos platicado de inyectar la energía con base en el orden en que la energía es más barata, ¿no? Entonces, al eliminar esta figura de despacho económico, se da preponderancia a que sea el Estado el que diga, no importa que sea más cara, pero esta energía es más confiable, es la primera que voy a adquirir, ¿no? Entonces, también ese es un punto clave para decir cómo se destruye el libre mercado en materia energética. Otra cosa importantísima es que se eliminan reguladores independientes. Conforme a la reforma de 2013, se partió a la CFE en diversas entidades. También la parte técnica de quién entra y sale en la red eléctrica la trae el SENACE, que es un operador independiente. Lo que se busca con la reforma es que el SENACE desaparece y ahora CFE es el que va a estar regulando la entrada y salida al sistema eléctrico nacional, ¿no? Con lo cual CFE retoma como era en el pasado, que es un jugador, pero también es el árbitro, ¿no? Entonces, con lo cual, pues claramente, pues ya no habría libre mercado. También algo que no solamente afecta a la industria eléctrica es que se pretende eliminar a la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. También se pretende eliminar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y aquí creo que este es un punto para llamar la atención, que si bien luego en las noticias vemos es una reforma que solamente ataca el sector eléctrico, no es así, ¿no? Si bien la mayoría de puntos van en contra del sector eléctrico, al eliminarse la CRE atiende también al sistema de oil and gas, y obviamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos también es primordialmente al sistema de hidrocarburos, de oil and gas. Entonces, la reforma trae esas dos intenciones de eliminar la CRE, la CNH y el SENACE. Y estas funciones quedan unas en la CRE, otras en la CFE y otras en la Secretaría de Energía, ¿no? También algo que ha causado mucha controversia es la cancelación de los permisos otorgados, ¿no? Señala que todos los permisos que se hayan otorgado conforme a la ley anterior se revocan, ¿no? Aquí eso es de los puntos más controvertidos, porque ¿cuáles son los alcances, no? ¿Qué tipo
compensación o qué tipo de remedio van a tener los particulares, si bien puede ser, si mantienes la propiedad de tu terreno, mantienes la propiedad de tu activo con lo cual estás generando electricidad, pero pues ya no tienes el permiso, ¿no? Y sin el permiso, pues no puedes seguir realizando tu actividad, ¿no? El otro tema es la cancelación de los certificados de energía eléctrica. Y otro punto que tiene que ver con energía, pero no energía eléctrica, es que se señala la exclusividad del Estado para explotar los yacimientos de litio, ¿no? Entonces, esos son los puntos más relevantes de la reforma constitucional que hoy analizamos, ¿no? Gibran, ¿nos puedes ayudar comentando Con mucho gusto. cuál es el estatus de la aprobación? ¿Cuál es el estatus de esta iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente de la República? Bueno, primero decir que las reformas constitucionales en términos generales son de una mayor cantidad de requisitos. Es decir, en términos generales, la Constitución no debe ser reformada porque es lo que le da estructura a nuestro país y a través solamente de casos excepcionales o de alta complejidad se puede reformar. ¿Y esto qué quiere decir? Que para reformar la Constitución se requiere de las 2/3 partes de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, para aprobar esta iniciativa que después habrá de ser enviada a los congresos estatales, siendo el caso que tienen que por lo menos aprobar esa reforma 17 de los 32 estados. Aquí también vale la pena decir que es evidente que la necesidad de llevar esto a una reforma constitucional obedece a la reacción principalmente del sector industrial, pero también al sector jurisdiccional. Es decir, de alguna forma los juzgados al momento de comenzar a otorgar suspensiones, no obstante que ahora han determinado que la ley en sí no es una ley que afecta de manera inmediata y entonces no se justifica promover un juicio, bueno, pues si lo llevamos un escalón arriba y es decir, reformamos la Constitución, es cuestionable la figura del juicio de amparo, como ya platicaremos adelante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es un hecho que el partido hegemónico en el poder, pues no cuenta con la cantidad de votos suficiente, es decir, las 2/3 partes de las cámaras de senadores y de diputados, por lo que necesariamente habrá de aliarse con otras de las bancadas. Sabemos que en el contexto actual, el domingo pasado, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que habrá de estar en vigor durante el año 2022, hubo muchos roces entre las distintas bancadas de los partidos y muchos han salido a declarar que esta reforma no pasará. Pero por otro lado, sabemos que el PRI no ha terminado de fijar su postura y hay sectores del propio partido que están diciendo que todavía están revisando la iniciativa, de modo tal que Morena solo no puede, PAN y PRD se han manifestado en contra, el Partido Verde siempre ha estado desde que existe Morena y ha tenido esta hegemonía del lado de dicho partido y todo queda en manos del PRI. Y habrá que ver si en su integración y en esta división de posturas que se ha generado al interior de dicho partido, pues habrá que ver si les alcanza para aprobar la reforma constitucional. Gracias. Vamos a la siguiente. Gracias. Gibran. Sí, con mucho gusto. Y aquí simplemente decir, como ya anticipábamos, que el típico medio de defensa es el juicio de amparo, que está diseñado para proteger la Constitución. A reserva de lo que abundemos más adelante, sin decir que si el juicio de amparo tiene como propósito, como espíritu, proteger la Constitución, pues no podría ir en contra del texto mismo de la Constitución, una de sus sentencias, en términos generales. Bueno, aquí nos adelantamos de una vez y comentamos que el juicio de amparo, en términos generales, la ley dice que en contra de las adiciones y reformas a la Constitución es improcedente. Sin embargo, existe un debate en la comunidad, principalmente académica,
que dice que hay oportunidades, incluso ha habido algunos planteamientos de tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen que a final de cuentas el Congreso representa en su totalidad al pueblo, y en este espíritu de división de poderes no puede no revisarse a través del Poder Judicial estas modificaciones que realiza el Congreso. Sabemos que muchas de las leyes que emite el Congreso son impugnadas todos los días en los juicios de amparo, y aquí, bueno, pues uno de los planteamientos es: ¿verdaderamente podrá no revisarse una reforma a la Constitución? Y algunos de los planteamientos que han prosperado, que han sido más eficientes, tiene que ver con el procedimiento mismo. Como todos sabemos, o seguramente habrán escuchado los que no lo hayan estudiado, es que para que haya una reforma a una ley o la publicación de una ley, hay una serie de regulaciones que tienen que cumplirse al interior del Congreso, donde las iniciativas tienen que ser no solo propuestas, sino dictaminadas por las comisiones responsables de los temas específicos, para después ser votadas en procedimientos pues que tienen muchas formalidades. Hay quien dice que aunque técnicamente la Constitución o sus reformas no pueden ser materia de un juicio de amparo, cuando los procedimientos legislativos no se cumplen a cabalidad, o el pueblo, déjenme decirlo así y dejarlo al aire, no está bien representado a través de las formalidades que deben agotarse en los congresos, pues pareciera ser que hay quien opina que sí se puede promover una acción de este tipo judicial en contra de una reforma a la Constitución. No sé, Gerardo. Sí, muy interesante el tema de si procedería la demanda de amparo, y creo que por eso es que hay otras alternativas que tendrían a aquellas empresas privadas que tengan como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, porque las empresas nacionales pues tendrían que limitarse a experimentar con todos los asegúnes, con todas las debilidades que tiene el juicio de amparo contra una reforma constitucional. Sin embargo, aquellas empresas extranjeras que se vieran afectadas por esta reforma constitucional, creo que sí tendrían a la mano la oportunidad de iniciar un arbitraje inversionista contra el Estado. ¿Qué es esto? Diversos tratados internacionales, como el USMCA o el TEMEC, también el TIPAD, y así como acuerdos bilaterales que se llaman APRIS, que son acuerdos de promoción y protección de inversiones que ha celebrado México con España, con Alemania, con Italia, con casi todos los países, prevén que cuando el gobierno mexicano realiza una medida, realiza un acto gubernamental de cualquier índole, judicial, legislativo o del Poder Ejecutivo, que afecta a un inversionista extranjero, el inversionista extranjero puede demandar al gobierno, puede demandar al Estado frente a un tribunal arbitral. Entonces, estos inversionistas se escapan de la justicia doméstica, se escapan de los tribunales mexicanos, ya que entonces si tienen alguna reclamación contra el Estado, no tienen por qué hacerlo a través del juicio de amparo, no tienen que hacerlo a través de los medios locales de defensa, sino pueden hacerlo con un tribunal arbitral, el cual presupone independencia, ya que normalmente en un tribunal arbitral se compone por 3 árbitros, por 3 jueces, donde la parte demandante, es decir, la empresa nombra a un juez, el Estado nombra a otro juez, y esos 2 jueces en común nombran a un tercero, con lo cual pues se presupone que existe independencia, ¿no? Entonces, y muchas de estas controversias energéticas que han sucedido no solamente en México, por ejemplo en España hubo también una reforma o una contrarreforma energética que derivó en muchísimos arbitrajes de inversionistas contra el Estado, y también en países como Venezuela, donde hubo cambios abruptos en la política energética, pues también ahí ha habido demandas arbitrales, ¿no? Entonces, donde lo importante es que se escapan de la justicia doméstica o nacional y van a un
foro de decisiones que presupone que es imparcial, ¿no? Aquí plazos a considerar es que también los tiempos para interponer este tipo de demandas son más largos, normalmente son 3 o 4 años, mientras que en la justicia doméstica son más cortos, ¿no? También algo muy relevante es que para que no exista una controversia que se está litigando tanto en medios domésticos como en medios internacionales, estos tratados traen una cláusula que se llama fork in the road, que es que en algún momento el demandante tiene que decidir qué camino es el que va a tomar, ¿no? Entonces, estas cláusulas de fork in the road varían mucho de tratado a tratado y es importante tomarlo en cuenta en una estrategia de litigio si alguien quiere reclamar algo por esta vía. Algo muy importante es que a través de un juicio de amparo se logra eliminar el acto estatal, ¿no? Sin embargo, con un arbitraje inversionista-Estado, por un tema de soberanía, por un tema de derecho internacional, jamás la decisión de un tribunal arbitral va a ser eliminar la actividad estatal, solamente buscar una compensación. Es decir, la actividad estatal en este caso, la reforma constitucional, se mantiene intacta, solamente que lo que ordena el tribunal es esa reforma constitucional afectó al inversionista en tanto monto económico y obliga al tribunal a que se le pague esa compensación económica, ¿no? Entonces, de los temas que más existen arbitrajes en el mundo de este tipo de figuras de inversionista contra el Estado, son temas energéticos, porque obviamente son temas muy controvertidos donde hay a menudo cambios en las políticas de un momento a otro, ¿no? Adelante, Gibran, si nos puedes ayudar con las acciones preventivas. Bueno, aquí comentamos primero unas que nosotros vemos respecto a estos cambios. Primero es aquellas empresas que hoy por hoy tienen contratos con comercializadores privados de energía, pues no estaría mal revisar qué dice el contrato ante cambios regulatorios como los que estamos viviendo o cambios de más profundidad como cambios constitucionales. Y cómo viene esta salida contractual, ¿no? También en el entendido de que pues, las empresas no se pueden quedar sin el suministro eléctrico, también es importante revisar cómo va a ir evolucionando esta propuesta de reforma y en su caso qué transiciones o qué cambios se prevén pues para que no exista ninguna afectación ya con el consumo, con el suministro eléctrico del día a día. También, si dentro de los escuchas, dentro del público, el día de hoy hubiera consumidores a través de contratos legados o sociedades de autoabastecimiento que son el enemigo número uno de CFE y del gobierno actual, pues creo que una punto a considerar es cuál es el costo y cuáles serían los pasos si migraran al mercado eléctrico mayorista, ¿no? Yo creo que esta propuesta actual de reforma puede ser negociada todavía en el Congreso. Incluso el mismo Ricardo Monreal, que es el jefe de la bancada de senadores del partido Morena, pues habla que hay que hacerle ajustes, ¿no? Entonces, pudiera llegar a ser que se eliminaran tal vez o se continuara el ataque contra las sociedades de autoabastecimiento, que es este mercado paralelo que goza de tarifas de transmisión muy baratas, muy económicas, y pudiera ser que sí subsiste un mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, para aquellos grupos industriales que buscan seguir continuar adquiriendo energía a precios más competitivos, pues una opción sería mirar qué hay en el mercado eléctrico mayorista y ver cómo pueda quedar ese mercado después de la reforma, ¿no? Y en cuanto a temas legales, Gibran, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, con mucho gusto, Gerardo. Mira, yo concluiría diciendo, destacando dos puntos específicos y luego algunos comentarios. El primero es que, en términos generales,
hay que tener claro que cuando un contrato se celebra, para poder surtir efectos tiene que ser legal lo que se está acordando entre las partes. Si el contrato deja de ser legal, técnicamente dejaría de existir y de ser exigible entre las partes. Entonces, piensen ustedes en los contratos que están en vigor actualmente, que es, digamos que fueron celebrados al amparo tanto de los tiempos previos a la reforma del 2013 como con posterioridad a la misma, digamos que hoy son legales, pero si de pronto viniera una reforma constitucional y dejaran de ser legales, pues no habría una responsabilidad por incumplimiento de ninguna de las partes. Es decir, si ya no se puede hacer aquello que estaba pactado en un contrato, porque la Constitución cambió y luego entonces, además, después de 180 días de publicada esta reforma constitucional, los transitorios dicen que se habrán de publicar las leyes que le den cumplimiento, pues ni la Constitución ni la ley los permiten, entonces no habrá responsabilidad para quien incumpla. Y el segundo punto ahí que habría que decir es, para sentar las bases de lo que tiene que analizarse, es que eso no quiere decir que las partes se puedan beneficiar indebidamente de la otra. Y aquí con esto quiero decir que el enriquecimiento indebido es una figura que contemplan los códigos civiles en términos generales y apunta hacia que, no obstante, por ejemplo, que se quedara sin efectos un contrato, aquella parte que aportó de más en esta relación jurídica no pueda obtener de regreso aquello que aportó de manera excesiva o en exceso. Y ahí, teniendo como consideración estas dos ideas, es decir, la licitud en el objeto de los contratos es indispensable para que puedan existir o subsistir las obligaciones, pero que ello no implica que nadie se quede con lo que no le corresponde, pues nos lleva a hacer un análisis específico de las distintas prestaciones. Y ahí es donde, cuando Gerardo decía, habrá que revisar las cláusulas de salida de los contratos o habrá que revisar el equilibrio en el distinto cumplimiento de las obligaciones. Puede ser que alguna parte haya anticipado pagos o anticipado la creación de infraestructura de conexiones, de interconexión, etcétera, con la finalidad de estar listos para el cumplimiento de estos contratos, y es ahí donde las empresas tienen que comenzar a revisar que de toda esa inversión que se puede haber realizado de una u otra parte, es una inversión a la que tendrían derecho de pedir su devolución, y en esa medida la preparación documental, contable, contractual incluso, la promoción incluso de medios preparatorios a los juicios, que permita ir recabando toda la evidencia de dónde estamos y qué hizo cada quien en beneficio del otro, y que en el futuro habrá de tener derecho de recuperar. Por eso, sabemos que el juicio de amparo, si bien tiene sus complejidades, bueno, pues estos medios no son los únicos, y por ejemplo se puede pensar en un juicio ordinario federal administrativo que permite, por ejemplo, cuando es el Estado el que provoque estos desbalances en las relaciones jurídicas o contractuales, pues permitirá a los particulares intentar otro tipo de medidas que, si bien no podrá decir o alegar que el Estado realizó un acto irregular y que en esa medida, por ejemplo, CFL debe a alguno de los participantes en el mercado, o la CRE o la Secretaría de Energía, etcétera, pues sí podrá decir que hay una parte que aportó que no tiene derecho a conservar el Estado mexicano, y en esa medida pedir su devolución. Juicio de amparo, como ya lo habíamos comentado, es de procedencia dudosa y no necesariamente debiera de ser la primera idea de defensa que tengamos en nuestras mentes para concluir con estos arbitrajes inversionista contra el Estado de los que ya nos platicaba Gerardo. Gracias, Gibran. Creo que también otro tema muy importante es que, al amparo de los tratados internacionales, todos los tratados de libre comercio también prevén un capítulo de solución de controversias Estado-Estado. Entonces, al haber pues, gran participación de inversionistas, por ejemplo, pues, españoles o inversionistas americanos o canadienses aquí en México, pues los tratados, pero también un escenario posible es que los estados
ya no las empresas, como veíamos en las láminas que yo platicaba del arbitraje inversionista-estado, sino los estados, es decir, el estado de Canadá o el gobierno de los Estados Unidos, iniciaron iniciaron una controversia para demandar al gobierno mexicano por el incumplimiento, ¿no? En estos casos, cuando se llega a resolver una controversia de este tipo, lo que permite el tribunal es una suspensión de beneficios, ¿no? Eso quiere decir que le autoriza el tribunal a que el Estado que se siente agredido, que se siente ofendido por la medida de México, pueda suspender beneficios, por ejemplo, arancelarios, ¿no? Como el tema de las tarifas de importación. Entonces también eso escapa a la acción que pudiera tener un particular, pero también es un escenario posible de lo que pudieran hacer ya los gobiernos contra el gobierno mexicano, ¿no? Con base en esto, creo que esto es el contenido que teníamos preparado. No sé, Gibran, si pasamos a algunas preguntas que ha hecho el foro, o Lauri, pues también estamos atentos a sus comentarios, ¿no? Sí, hola nuevamente. Muchas gracias. Sí, ya hay unas preguntas. Rob pregunta, alors, dice, sin duda los legisladores de México siempre han modificaciones a modo o buscando beneficios personales. ¿Cumple o se acopla esta reforma con lo pactado en el Tratado de Libre Comercial actual? No sé si es muy clara la pregunta. No. Sí, entiendo hacia dónde va y creo que también da para señalar comentarios que ha dado la administración actual respecto a si el tema energético está o no está dentro del tratado, ¿no? Y aquí hay un capítulo, que es el capítulo 8 del USMCA, que es en materia sobre todo de hidrocarburos, ¿no? Y ahí señala que los hidrocarburos son parte o son la propiedad reside en el Estado mexicano y que pues México se reserva cualquier acción para el tema de hidrocarburos. Sin embargo, en el siguiente artículo del tratado dice que los estados y las empresas de los estados pues también tendrán a salvo todos los derechos conforme a los otros capítulos del tratado. Entonces, con lo cual, pues, si bien el gobierno mexicano, al menos en materia de hidrocarburos, pareciera que pueda hacer lo que le plazca, el siguiente artículo señala, pero ojo, si tu acción, si tu actuar va en contra de otros derechos establecidos en el tratado, pues te podrán demandar, ¿no? Entonces es como, no es que esté excluido, ¿no? Y en el tema eléctrico, ese no viene en ese capítulo de hidrocarburos, y específicamente estos arbitrajes que les platicaba de inversionista Estado, específicamente en el USMCA y en el TEMEC, señala que en la materia eléctrica pues está protegida y está protegida con plenitud, con todos los argumentos, ¿no? Entonces sí está cubierto y cualquier acción que destruya las inversiones de los particulares, pues podría ser reclamada a la luz del tratado, ¿no? Y también al tratarse de una actividad que ya fue liberada en materia comercial, no puede ser restringida en el futuro. Y si es restringida en el futuro, como fuera esta reforma constitucional, pues entonces también daría pie a que los gobiernos pudieran demandar en una controversia gobierno contra gobierno de que se está violando el tratado, ¿no? Teniendo como consecuencia que se suspenda beneficios, ¿no? Esa sería la última consecuencia, ¿no? Gracias, Gerardo. Otra pregunta de Rob que hizo durante la ponencia. Nos pregunta, bueno, les pregunta, ¿cuál es el best practice en materia energética a nivel internacional? Bueno, ahí
Habrá que decir que esta figura, por ejemplo, de los contratos legados o de las centrales de generación de energía legadas, es una figura bastante socorrida. ¿Qué es esto? Ha sido una práctica común, cuando menos en las últimas décadas, que el Estado mantuviera para sí la generación, la distribución y la transmisión de energía, y justamente a través de la figura de transición de las empresas de generación de energía legados, pues se ha permitido que los particulares vayan prestando servicios cada vez de manera más definitiva, comenzando sí por la entrega de energía a las centrales o a las empresas estatales y luego abriendo los mercados poco a poco. Hoy podemos ver a los mercados más abiertos que siguen estando regulados por las distintas entidades reguladoras de los países, pero que sí pueden ya suministrar electricidad en términos generales a los particulares mediante, insisto, la regulación, los permisos y las autorizaciones estatales, ¿no? Esas serían más o menos las best practices en el mercado a nivel internacional. Gracias, Gibran. Otra pregunta no veo el nombre completo. Dice, bueno, buenos días, una ponencia muy enriquecedora. Gracias a los ponentes por compartir su experiencia. Gracias de verdad al nombre de la Cámara también. Y tiene una pregunta. En este momento, ¿en cuál momento legislativo se encuentra la propuesta de reforma y más o menos para qué fecha se estaría discutiendo por las dos cámaras? Actualmente estamos en un periodo previo a su dictaminación. No ha habido un dictamen de la reforma y por lo tanto no se ha discutido ni ha pasado a la etapa de votación. El periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión termina el próximo 15 de diciembre. Parecería haber tiempo suficiente incluso para que se dictaminara y posiblemente se comenzara su discusión. No sabemos, parece que no hay una planeación todavía, pero la verdad es que estamos a más de mes y medio, o un poco más, perdón, un poco más de un mes todavía, perdón, a casi un mes de distancia todavía, y pudiera emitirse algún dictamen. Lo vemos complejo por las circunstancias de distribución de los partidos y la opinión, pero bueno, hay tiempo todavía para que algo suceda en la materia, y si no, pues tendría que esperar hasta el 1 de febrero del siguiente año para comenzar de nuevo su dictaminación y su votación para pasar a la Cámara de Senadores. Gracias, Gibran. Y otro comentario y pregunta de Rob que dice, pareciera que el punto fundamental en el escenario de corrupción mediática en que se ha venido pactando acuerdos como la anterior reforma energética, dice, ¿cuál es el medio de defensa ante una expropiación? Pregunta. Aquí, yo quiero hacer un comentario antes del tema de corrupción mediática. Yo creo que cuando revisábamos los argumentos estatales que platicaba Gibran, si bien pudiera ser controvertido o cuestionable que a los contratos legados pues tengan estos beneficios de una tarifa de transmisión muy, muy barata, muy económica, también es porque en su momento esas empresas pues realizaron inversiones también en las líneas de transmisión. Entonces hay un argumento de por qué se les compensó de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo dura esa compensación? O sea, los contratos legados tampoco son eternos, tienen una fecha de muerte, tienen una fecha de vigencia. Si bien también las circunstancias cambian, el país cambia, y pues siempre es dable entablar una negociación y equilibrar nuevamente entre privados y entre necesidades estatales. En ese tema de corrupción mediática lo que siempre veo de lado es el tema ambiental, ¿no? Y sí es un hecho que si bien CFE tiene algunas plantas que son limpias, de energías limpias, no es su mayoría. Entonces, creo que si bien pues, se puede poner sobre la mesa, plantear, renegociar con privados, renegociar el tema de las tarifas, que sería muy bueno que a nivel Congreso también se elevara el tema ambiental, con los cuales tenemos compromisos internacionales que cumplir,
para lograr ese equilibrio de las dos cosas, ¿no? Y tomando en cuenta pues, que gran parte de las energías renovables, la gran mayoría, está en manos de privados, ¿no? Eso es una. Y respecto al tema de expropiación, precisamente como aquí las plantas, el activo fijo, la infraestructura, sigue siendo parte de los privados, no se habla de un tema de expropiación directa. Sin embargo, hay una figura que se llama expropiación indirecta, cuando tú como dueño sigues siendo dueño de del activo fijo, pero el Estado intervino en esa actividad porque la reguló, porque la prohibió, porque te quitó el permiso, y de nada te sirve tener el activo fijo, ¿no? Porque ya se vuelve inútil. Esa es una expropiación indirecta. En tema de leyes nacionales, la justicia doméstica no regula la expropiación indirecta. Yo creo que aquellas empresas mexicanas que no tienen inversión extranjera, va a ser interesante en esos juicios que comentaba Gibran, que exploren y empiecen a picar piedra en la figura de expropiación indirecta que no viene regulada expresamente en la ley mexicana. Por el contrario, en la ley, en los tratados internacionales, sí existe esta figura de expropiación indirecta y es uno de los caminos más conocidos donde actividades estratégicas, actividades reguladas, el gobierno interviene, ¿no? Entonces, respeta los derechos de propiedad, pero elimina el permiso, la autorización, con lo cual pues se vuelve en nada la propiedad de los privados, ¿no? Muchas gracias a ambos. Creo que pues ya por el momento no hay más preguntas. Igual les invito a que comparten sus datos en el caso de que uno de nuestros participantes quiere ponerse en contacto con ustedes. Yo estoy aquí para apoyarles también algún vínculo con la empresa, con Chévez Ruiz o con uno de los participantes también. Y pues yo creo que ya es todo por el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a ustedes dos. Este webinar ha sido grabado, entonces lo compartiremos en nuestro canal YouTube, en el cual vienen todos los webinars impartidos por nuestros socios, por si algunos lo quieren volver a ver o compartirlo a los que no pudieron acudir esta mañana. Y pues ya, sin más por el momento, gracias por estar y lindo inicio de semana y pues cuídense mucho. Muchas gracias, Lauri, muchas gracias a la cámara y a todos los asistentes. Buen inicio de semana. Gracias. Igualmente, muchos saludos.